Operaciones de conjuntos. Los conjuntos representan una colección bien definida de objetos, los cuales contienen objetos individuales denominados elementos. Para que exista un conjunto, se deben cumplir ciertas condiciones. La primera es que la colección de objetos debe de estar bien definida. El conjunto no está bien definido cuando hay cierta ambigüedad con relación a los elementos que lo componen, o se hace necesario incorporar criterios adicionales para aclarar cuáles son esos elementos. La segunda condición es que ningún objeto se debe de contar más de una vez. En general, estos elementos deben ser distintos y si uno de ellos se repite, debe de contarse una sola vez. Y por último, que el orden en que estén los elementos que forman el conjunto carece de importancia. Para simbolizar los conjuntos se emplean las letras mayúsculas del abecedario. Se pueden expresar en forma de extensión o de comprensión. La forma tabular o por extensión lista todos los elementos, separándolos por comas y encerrados entre llaves. Esta forma se utiliza cuando se conocen cuántos y cuáles elementos forman el conjunto. Por otro lado, la forma de construcción o comprensión se utiliza cuando no se conocen los elementos, sino que su existencia está sujeta a una característica. Existen diversos tipos de conjuntos. Un conjunto es infinito cuando la acción de contar sus elementos nunca termina. Un conjunto es finito cuando se pueden contar sus elementos y saber cuántos son. El conjunto universo consta de todos los elementos que existen en los demás conjuntos y se denota por la letra griega omega. Un conjunto que no posee elementos se denomina conjunto vacío o conjunto nulo y se designa por dos corchetes vacíos o por el símbolo que aparece en pantalla. Los conjuntos iguales son aquellos conjuntos que contienen los mismos elementos, es decir, que los elementos de A están en B y los elementos de B están en A. Aquellos conjuntos que contienen algunos elementos de A y algunos elementos de B, pero no todos, es decir, que poseen elementos en común, se denominan conjuntos diferentes. El conjunto potencia está formado por todos los subconjuntos que se puedan formar con los elementos del conjunto. Los conjuntos disjuntos son aquellos conjuntos en los que ningún elemento del conjunto A está en el conjunto B y viceversa. Dos conjuntos son comparables si uno de los conjuntos es subconjunto del otro. Como ejemplo de conjuntos están los conjuntos numéricos. Los naturales representados con la letra n son aquellos números enteros positivos. Utilizando este conjunto de números naturales podemos explicar el significado de las operaciones elementales. Los enteros, representados con la letra z, son los números enteros positivos y negativos, incluyendo al cero. Estos números pueden representar ausencia de elementos. Los números racionales representados con la letra q se obtienen a partir del cociente de dos números enteros, siempre y cuando el denominador sea diferente de cero. Los números irracionales representados por q' no corresponden a números racionales y no pueden expresarse como el cociente de dos números enteros. Existen dos tipos, los que provienen de raíces exactas, como la raíz de 2, por ejemplo, y los trascendentes, como el número pi. Los números reales representados por la letra R son aquellos que se pueden localizar en la recta numérica y son el resultado de la unión de los números racionales e irracionales. Ahora que conocemos todo esto, podemos hacer operaciones de conjuntos. La unión se refiere al conjunto formado por los elementos que estén en al menos uno de los dos conjuntos, A y B. Podemos verlo gráficamente con un diagrama de de Euler. Intersección. Es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a los dos conjuntos a la vez. Complemento. Es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al universo, pero no al conjunto A. Diferencia. Es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no al conjunto B. ¡Listo! Ahora podemos hacer operaciones de conjuntos sin problemas. Gracias por ver el video. Esperamos que lo hayas disfrutado y sobre todo que hayas aprendido.